Aquí, Kine News, norte de Bogotá, se cumplieron las honras fúnebres del talentoso artista venezolano Nelson González, fundador de la Orquesta Universal Nelson y sus Estrellas, conocido por temas tan famosos como La Sirena, Payaso, Afusacazugá, La Proclama, Para ti Caleña, El Sanjuanero Huilense y otros temas musicales en ritmo de salsa. No se ha ido Nelson de los melómanos del mundo, porque queda su hijo, otro talentoso artista que da el mundo de la salsa, Nelson Jr., que queda para la música universal, las composiciones y los arreglos musicales de su padre. Bienvenido a TNN Mundo. Gracias, contentísimo del cariño que ha demostrado la gente. Yo sabía que mi papá había marcado a las personas con su música, pero no sabía hasta qué grado lo había hecho. Prácticamente todos los que han venido aquí nos hemos sentido compenetrados porque conocen igual que yo a mi papá o inclusive más. Yo desde que nací, pues mi papá decía que yo gateaba en la tarima, pero él me fue entrenando sin yo saberlo. Y no fue una cosa forzada ni nada, sino que se fue dando. Él me fue enseñando el piano desde chiquito, después me integré a la orquesta en el 89 cuando hicimos ese programa del show de Jimmy. Estaba yo chiquitico en la batería y así he seguido. No ha habido, desde el 89 hasta la fecha, no ha habido una sola presentación de mi papá que yo no haya estado a su lado, desde 1989. Y fue una preparación que yo no la sentí, pero ahora que lo veo estoy súper agradecido de que yo haya aprovechado ese tiempo con mi papá, de que no lo hayamos desperdiciado. Aprendiendo siempre de él, nunca dejé de aprender. Hasta ahorita que estuvimos en Nariño, me dejó una enseñanza grandísima. Tú sabes que hay partes de Colombia donde nos piden canciones diferentes, por lo menos en la costa piden una, en Nariño piden otras, y allá pudimos complacer a todo el público. Así que yo estoy demasiado feliz de haber aprendido tanto de mi papá y poder tener toda esa gama de conocimiento que tenía él en la música y ahora seguir con su legado, que fue lo que él me pidió. Justo antes de morir, cuando todavía estaba consciente y él veía que estaba disminuyendo un poco, me dijo: te pido una sola cosa, no deje que mi orquesta se detenga, cuida a mis muchachos, y los nombró uno por uno, porque éramos muy unidos. Me dijo: cuida a Andri, cuida a Andrés, cuida a Diego, que no se sientan solos. Y yo le dije: tranquilo, que vamos a estar con ellos. El emperadorcito es Nelson Jr., uno de los afortunados que van a recibir o están recibiendo justamente el legado de su padre hacia el futuro, que le depara a la orquesta Nelson y sus Estrellas en el año que resta de 2025 y lo que viene en los próximos años. Bueno, mi papá dejó muchísimo material, porque él estaba un poco desanimado con los sellos disqueros, no quería grabar y publicar sus canciones porque no ha habido una remuneración como se debiera, ya que inclusive hubo una demanda contra Sony y todavía está en proceso. Está ahorita en el Tribunal Andino porque nunca le reconocieron nada de las plataformas ni nada, y eso lo tenía él muy desanimado. Pero yo lo animaba, le decía: no, mi papá, tú tienes demasiado, vamos a componer. Y nos poníamos en la casa y él tenía una idea y yo lo ayudaba, y como yo tengo el estudio de grabación, hicimos varias canciones. ¿Estudio de grabación en Bogotá? No, allá en la finca donde estamos. Okay. Y con la tranquilidad él se sentía, ¿sabes? Que a él siempre le gustó componerle a la montaña, al río. Canto de la montaña. Exacto, Luna del Río. Y allá él se sintió súper inspirado y tenemos muchas canciones, pero hay una en particular que me llama mucho la atención, me gustó, que se llama El matrimonio de Fernando, porque se la compuso uno de los músicos de la orquesta, Fernando Espinosa. Cuando se casó nos invitó a su boda y fue en Barranquilla. Y él al día siguiente se le quedó sonando la canción y ya la grabamos con todos los instrumentos, y cuando la escuches vas a sentir el estilo original de Nelson y su Estrella. O sea que mi papá no solo dejó un legado, sino que todavía hay mucho por delante. En una oportunidad, hablando con Richie Ray y Bobby Cruz, justamente aquí en Bogotá, en el Capitolio de Colombia, hablábamos justamente de la oportunidad que tuvo hace 60 años de decirle a Nelson y sus Estrellas: mire, vayan a Cali y háganse conocer, y ahí despegaron. Exacto. Yo en Cali fue donde aprendí
todas las cosas de mi papá. Yo estaba muy pequeño cuando llegué. La primera feria de Cali que toqué con mi papá fue en el 89 también. Y allá fue donde me explicaron qué impacto había tenido la música de mi papá en Colombia. Inclusive Fruco, que es muy amigo de mi papá, me dijo, gracias a tu papá fue que la salsa entró en Colombia. Antes de Nelson era otro estilo diferente de música. Estaba Lucho Bermúdez, estaban los corraleros, y ese era, pero cuando entró Nelson fue que de verdad entró la música en Colombia, porque no entraba la salsa, perdón. Y él introdujo la salsa con temas como Ven Caraqueña, el tema del papelón, los primeros, los más viejos, Llorándote, año 69. Y desde ahí fue un amor a primera vista con Colombia. Del 69 en adelante, mi papá compuso todos los temas inspirados en Colombia. Para ti Caleña, a Fusagasugá, el sanjuanero, le hizo el arreglo. Y el sanjuanero, que fue un reto que le hicieron. Claro. Porque era una orquesta de salsa y le dijeron, vamos a ver si usted puede tocar un sanjuanero. Y él le encantó ese reto que le pusieron y lo grabó. Que inclusive hoy el departamento de Huila y su capital Neiva ya están en las fiestas de San Juan y San Pedro, y uno de los temas que más suena en la provincia del Huila es el sanjuanero de Nelson y sus estrellas. Imagínense, todo eso yo lo conocí cuando llegué a Colombia, todas esas anécdotas tan bonitas, y mi papá tuvo toda la razón al dedicarle toda su vida a Colombia, porque no fue un amor así que no fuera correspondido, fue un amor mutuo. Tanto mi papá amaba a Colombia como Colombia amaba a mi papá, y lo he podido comprobar en estos últimos días. Las expresiones de cariño que hemos recibido aquí, mejor dicho, nos han pasado del dolor a la alegría. Tenemos como esos dos polos, pasamos del dolor a la alegría porque yo veo ese cariño que ha sentido la gente por la música de mi papá y por su persona, que me llena demasiado de alegría. ¿De dónde sacan ese sonido tan bonito, tan especial y además buen ritmo su papá para componer él mismo todas esas letras y convertirlas en éxitos universales? La creatividad que tiene mi papá todavía me sorprende. Yo no dejo de aprender, inclusive oyendo las canciones, yo digo, ¿de dónde sacó mi papá tantas ideas? Y la clave es que él era muy estudioso. Por lo menos para hacer Londres se dedicó a escuchar música árabe. Para hacer El Emperadorcito se dedicó a escuchar música clásica. Y así él era muy estudioso. Entonces ese estudio lo plasmó en sus canciones, porque no son nada fáciles. De hecho, para que una orquesta toque un tema de Nelson, tendría que ensayar bastante. De pronto hay otras canciones que las pueden tocar más fáciles, pero para montar un tema de Nelson hay que ensayar bastante. Cuando hace 50 años, toda la música que hoy escuchamos, que no ha perdido vigencia, me acuerdo mucho que con el sello Disco Moda, él grabó un tema de Roberto Carlos, El gato en la oscuridad, todo instrumental, a propósito de lo que usted habla. ¿Qué pasó con esa canción, El gato azul, de Roberto Carlos? Todo, a él le encantaba grabar los temas instrumentales, tiene fantasía latina, aguardiente y pollo, y a él le gustaba mucho esas canciones como entre balada y rock and roll. De hecho, grabó otras canciones en inglés que las adaptó a instrumental. Pero lo que me gusta es precisamente eso de mi papá, que él no se limitaba a un solo estilo de música, sino que grababa en todos los estilos, desde Llora Corazón hasta el sanjuanero, desde el porro hasta bailaderos. Él no estaba limitado por un solo estilo, que no te tienes que tocar salsa o que tienes que tocar porro. Como decía un músico de la orquesta, que él puede llegar a un sitio a que gana un premio en un estilo de música, y él dice, ¿cuál le damos? ¿El de salsa, el de tropical, el de bolero? Y dice, hay que dárselos todos, porque en todo se destacó. Bueno, es el hijo de Nelson González, el fundador de la orquesta, hay que decirlo con todo corazón, Orquesta Universal de Nelson y sus estrellas, que hoy se fue en físico, pero en el corazón quedó en el mundo de la salsa pura. Desde el norte de Bogotá, para Tiene News, el canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 42 años.